Bienvenidos a esta serie de conferencias. Mi nombre es Luis Moya y pues me pidieron hacer un resumen de un proyecto que estamos dirigiendo asociado a cómo usar imágenes satelitales para identificar el crecimiento informal urbano. ¿Vale? Entonces yo creo que antes de empezar debería definir un poco qué nos referimos con crecimiento informal. Pues para no entrar en poblaciones, aquí nosotros nos referimos informal con el proceso en el cual primero ocupo cierto terreno y luego solicito los servicios básicos, ¿no? Agua, electricidad. Entonces, no quiere decir específicamente informal ilegal. ¿Okay? Pues bueno, este es un proyecto financiado por Dociencia, por el gobierno, de ciencias sociales, aunque realmente van a ver que las cosas que hemos hecho están un poco más ligadas a la parte técnica, pero esperamos que los resultados sean pues importantes para la Academia de Ciencias Sociales, ¿no? Entonces, es el equipo, la mayoría son docentes de la Católica y los estudiantes. ¿Ok? Pues ese es un poco de antecedentes, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo que el crecimiento urbano en nuestro país es principalmente informal. ¿Ok? Esta es una especie de video que es la frontera entre La Molina y Pachacamac, pues no sé si pueden ver en la parte superior. Hay cierto desorden, cómo están rellenando cierto material para localizar propiedades. ¿Okay? Entonces, muchas de estas viviendas no tienen soporte técnico, usan materiales que no deberían usar. ¿Okay? Entonces, la idea es cómo identificamos estos focos de crecimiento. ¿Okay? Primero, ¿por qué? No sabemos qué tipos de informalidades existen en las invasiones recientes. ¿Okay? El objetivo principal de este trabajo es identificar estos focos de crecimiento para luego acercarnos, visitarlos y ver qué tipos de informalidades existen que nosotros no estamos generando. Y pues conocer un poco más de la dinámica que ocurre dentro de estas zonas. Y entonces, esta es una de las herramientas que se usa a nivel mundial para monitorear el crecimiento urbano en general, usar imágenes satelitales. Básicamente casi siempre es usual usar imágenes espectrales. Son bastante similares a las imágenes que tomamos con las cámaras, pero tenemos un pequeño problema. En Lima, me parece en buena parte de la costa de nuestro país, casi todo el año pues está cubierta de nubes, ¿no? Como pueden ver. Esto pues se debe a la corriente de Humboldt, que trae corrientes de agua fría, que hace que libere pues pequeñas gotas de agua en el aire y se crean estas formas de nubosidad a una altura bastante baja. ¿Okay? No son nubes estándares, tradicionales. ¿Vale? Y pues esta es una imagen de Lanza, donde pueden ver que Lima está aquí, en este punto, y pues toda esta zona está cubierta. Y esto es casi todo el año. Y no todo el año, pero casi todo el año. Entonces, hay un buen periodo del año en el cual no tenemos acceso a qué está pasando en nuestra ciudad desde el cielo. Usando este tipo de imágenes. Entonces, realmente no era una alternativa para identificar este crecimiento con una resolución temporal que queríamos. Entonces hemos propuesto nosotros usar otro tipo de tecnología, que son imágenes de radar. ¿Okay? Las imágenes que les mostré anteriormente trabajan bastante similar a nuestros ojos, usan la radiación del sol. El sol emite ondas electromagnéticas en la superficie, retornan hacia nuestros ojos y eso es lo que percibimos. ¿Okay? Por eso pues que nos molesta la luz. Estos sensores tienen su propia fuente de radiación, emiten ondas electromagnéticas especialmente diseñadas para que puedan pasar las nubes sin problemas. Entonces, se emiten ondas electromagnéticas, si llegan a la superficie terrestre, interactúan en la superficie terrestre y la parte que retorna hacia los sensores es lo que vemos aquí. Es una imagen de radar y pues no está por aquí, ¿no? Y no está por acá. ¿Okay? Entonces, decidimos usar estas imágenes para ver si podemos empezar a identificar estos focos de crecimiento. ¿Okay? Ahora voy a mostrarles cuál es la idea detrás de eso. Bien, entonces, estas imágenes de radar pues ya existen por decenas, pues decenas de años, y realmente son algo caritas, son algo caras. Pero desde el 2016, 2015-2016, la Unión Europea comenzó a proporcionar estas imágenes de manera gratuita. ¿Okay? Si googlean Sentinel Hub, pueden entrar al servidor y descargar, cualquiera puede descargar estas imágenes. Y específicamente en Lima, a partir del 2016 comenzaron a proporcionar estas imágenes.
con mayor detalle, con mayor resolución temporal a partir del 2017. ¿Vale? Entonces, lo que hemos hecho en este proyecto básicamente es descargar todas las imágenes que se han tomado de nuestra ciudad a partir del 2017 hasta el 2022. Realmente estos últimos meses hemos hecho una pausa y estamos intentando, mediante ciertos patrones que creemos que ocurren en estos crecimientos informales, identificar en qué zonas está creciendo más, no con mayor énfasis. ¿Okay? Y pues para darle cierto orden, pues hemos definido esta especie de grillas. Entonces, cada vez que tenemos cierto paquete de imágenes, cortamos y alineamos todas las imágenes para hacer un análisis, un post-procesamiento de toda esta data. ¿Bien? Entonces, pues hablemos un poco de cuál es la idea fundamental, cómo estamos identificando estos crecimientos. ¿Ok? Entonces, ya más o menos les dije que estos sensores emiten su propia radiación. ¿Ok? Entonces, imaginemos, este es un caso bastante ideal, que tenemos una superficie bastante plana. Entonces, viene la onda electromagnética, interactúa en esta superficie y casi la mayoría pues se refleja y sigue su camino. Entonces, una pequeña porción solo regresa hacia el sensor. ¿Ok? Y cuando la energía regresa, usualmente lo vemos en tonalidades oscuras, en estas imágenes de radar. ¿Ok? Entonces, imagina que en ese mismo espacio, idealmente horizontal, colocas un objeto que podría simular una vivienda, una construcción. Un objeto, ¿no? Entonces, viene la onda electromagnética, interactúa con el suelo, choca a la pared y regresa con más energía hacia el sensor. ¿Ok? Entonces, en estas áreas donde hay bastantes objetos o una rugosidad bastante pronunciada, la energía, las tonalidades en estas imágenes de radar son bastante claras. ¿Ok? Entonces, la idea es hacer un análisis temporal, recolectar un montón de imágenes en el tiempo y ver en qué zonas hay este cambio, ¿no? Inicialmente oscura y comienzan a brillar. ¿Vale? Entonces, este es un esquema ideal, ¿no? Realmente lo que estamos viendo son cosas comunes, ¿no? Terrenos con cierta topografía accidentada, o algunos sí son zonas planas, y luego con el tiempo, pues estas se ocupan y comienzan a construir. ¿Vale? Bien, entonces este es un ejemplo de una de las grillas que les mostré. El río Rurí está pasando por acá, y si la memoria no falla, esta es la quebrada Río Seco. ¿Ok? Entonces, no sé si están de acuerdo que esta región aquí es un poco tenue, y está aquí por el suelo brillar más. Hay una tonalidad bastante blanca aquí. ¿Okay? Así se ven las imágenes de radar, parecen como radiografías. ¿Ok? Solo las tonalidades son las energías que regresan de la superficie hacia el sensor. ¿Vale? Entonces, esta imagen se tomó en el 2017 y está a mediados del 2022. Entonces, todas estas manchas blancas que ven acá son producto de las ocupaciones que han ocurrido en este periodo. ¿Vale? Bueno, estas son formalidades, ¿ok? Entonces, lo que hemos hecho realmente es agarrar los primeros 6 meses, calcular la energía reflejada en cada píxel y tener una especie de línea base, sacar un promedio. Aquí hay un promedio más cierta desviación estándar y establecemos un threshold para cada posición. Entonces, a partir del 6º mes, todas las imágenes que vienen, si la tonalidad del píxel es mayor a ese valor, vamos a asumir que pasó algo. Es un potencial candidato de que esa área se rompa. ¿Ok? Entonces, eso es realmente, esto sí es información real. ¿Ok? Las líneas azules son zonas urbanas ya existentes. Entonces, pueden ver que los valores de los píxeles en tiempo no han cambiado mucho. Hay cierta variación por propio del ruido de la imagen, pero se mantienen en cierto valor promedio, ¿no? Y estos puntos, esas líneas en rojo son áreas que se invadieron en el 2021, en abril. No sé si se acuerdan que hubo 2 invasiones grandes, una en el Morro Solar y otra en Loma de Corvina. Esta me parece que es en el Morro Solar, ¿ok? Y notan que fue alrededor de abril. Y hay un crecimiento leve de la intensidad aquí. Entonces, la idea es identificar esos crecimientos, ¿no? Entonces, podemos identificar dónde ocurren estas invasiones y tener una idea de en qué momento ocurrió. ¿Vale? Entonces, esto es un poco los resultados, ¿ok? No es tan simple como lo he pintado, porque estas imágenes tienen bastante ruido, y entonces, aquí está cambiando en el tiempo, y cada vez que hay un crecimiento de que les mencioné, lo estamos mostrando aquí en tonalidades, en píxeles en rojo, ¿ok? En algunos momentos va a comenzar a aparecer un montón de píxeles en rojo que realmente es propio del ruido. Pero hay ciertas zonas donde sí se mantiene estable, se mantiene constante conforme pasa el tiempo.
que es básicamente en esta quebrada, ¿no? Esta es la quebrada que les comenté de Río Seco. La zona brillante que vieron antes fue esta zona, que fue la zona que se invadió, pero incluso aquí también por momentos aparecen tonalidades en rojo, que es propio de la dinámica de una zona urbana. Entonces, esto es lo que hemos preparado para cada grilla, y pues con la ayuda de los estudiantes y los otros investigadores hemos tratado de identificar patrones similares a esto en todo el mundo. ¿Vale? Este es otro ejemplo en el Morro Solar. Lo puse también porque quería mostrar algunos casos. Bueno, aquí es un poco más, es mucho más ruidoso, ¿no? Propio del viento que ocurre en las costas. El oleaje también genera falsas alarmas por aquí, que es importante, ¿no? Sabemos que es un mar y podemos ignorar estas alarmas. ¿Ok? Entonces, estos son snapshots, ¿ok? Son resultados en tiempos en específico. En abril del 2021 ocurrió esta invasión del Morro Solar, por eso que aquí es una mancha grande, ¿no? ¿Ok? Y esto es lo que empezamos a ver en los diarios. Esto de aquí es esta mancha que está acá. ¿Ok? Semanas después, creo que pasaron 2 semanas, las autoridades removieron a estas personas. Pero apareció una mancha aquí, que nadie había informado nada y ni siquiera apareció en las noticias. Una vez que encontramos esta mancha, dimos un vistazo en Google Earth, y así estaba en marzo, y así está en enero del siguiente año. Esto ocurrió hace semanas después de la invasión. Algo similar por acá. Acá encontramos otra mancha, que era constante. Entonces, pues ya que identificamos esta mancha, es fácil agarrar Google Earth y ver la imagen más antigua de esa zona. Entonces, esta zona es esta de aquí, en enero del 2009, abril de 2017, 18 y 21. No sé si pueden identificar este patrón, que es bastante peligroso. Inicialmente no había nada, era una pendiente bastante pronunciada. Han comenzado a recolectar material de relleno, han estado empezando a aplanarla, y aquí hay como una platea, listo para localizar. ¿Vale? Esto es extremadamente peligroso, es el tipo de cosas que yo estoy muy interesado, porque pues, me dedico sobre todo a la mitigación de desastres. Bien, entonces hemos identificado, realmente identificamos como 50 focos, pero no todos son crecimiento informal, hay crecimiento formal también. Los edificios multifamiliares o actividad en la industria, en cosas, pero encontramos realmente 25 focos, que son estos de aquí. Este mapa pues, muestra algunos acercamientos de estas impresiones. Y aquí están las marcas, ¿no? El tipo de marca está separado por año y el color pues en orden ascendente de la fecha. ¿Vale? Entonces, no sé si pueden notar que en el 2018 ocurrieron iniciaron bastantes focos. Hay 8 puntos. Y en el 2020 hay 5. Son los 2 años donde hubo más apariciones de estos focos de crecimiento. Ok, no sé si se acuerdan, en el 2018 teníamos una crisis política, varias semanas de presidente y hubo por ahí políticos que aparentemente hay aquí una organización que pues se da cuenta de esas cosas y aprovecha que nadie los está mirando para empezar a crecer. Y pues ya sabemos todos qué pasó en el 2020, ¿no? Llegó COVID, se cerraron las puertas y pues parece que, no sé, esto es especulación mía, parece que hay una organización pues, que se da cuenta que cuando nadie los está viendo, comienzan a ocupar más tiempos. Bien, una vez que teníamos estos 25 puntos, comenzamos a traslapar con otros tipos de otros estudios. Por ejemplo, este es un mapa que realizó el INGEMET sobre todo Lima y realmente todo el país. ¿Okay? Estas tonalidades representan la susceptibilidad a que ocurran movimientos de masas. ¿Okay? Entonces, hay 5 clases de muy bajo, bajo, mediano, alto y muy alto. ¿Okay? Entonces, identificamos estos 25 puntos en cuál de estas zonas están. Aquí está el resumen por distrito y en la parte inferior está el total. 13 de 25 están en zona de muy alta susceptibilidad a que ocurra deslizamiento. Eso es una alarma que tenemos que empezar a publicar. Lo mismo con este mapa de microsonificación sísmica. Este es un estudio que se hizo en el que hacen investigadores de la UNI, envían sensores y tratan de aprender las propiedades dinámicas del suelo para ver qué tan bien o qué tan mal se va a comportar cuando ocurre un terremoto. ¿Vale? Entonces, nuevamente hay estas clasificaciones de 1 a 4, de 1 a 5, perdón, siendo 1 la mejor condición, siendo 5 la pésima condición, y hay algunas clasificaciones adicionales. ¿Okay? Sobre todo, esta
clasificación de FR. Formación rocosa son estas zonas en blanco con pequeñas X que ven, ¿ok? Entonces, realmente no, creo que no han evaluado bien, simplemente ha sido una expresión visual. Estas todas son las montañas, pues, obviamente es formación rocosa. Pero no sé si están de acuerdo conmigo, da la impresión de que al decir formación rocosa uno siente como que seguridad, o sea, algo rígido. Y no es lo que está pasando. Hay bastante pendiente y están haciendo algunas cosas que voy a mostrar ahora. A ver, mapas de inundación parece que van bien por ahí. De los 25, solo una está en una zona bastante peligrosa de inundación. De los 25, solo hay una que ha ocurrido dentro del área tributaria del río Rin. Eso es extremadamente peligroso. ¿Bien? Entonces, ya hicimos esta primera etapa, identificamos estos 25 puntos. Ahora la idea es acercarnos. Entonces hemos empezado a visitar estos 25 puntos, a ver qué están haciendo, cuáles son, si hay algunas prácticas que realmente nosotros no estamos enterados. ¿Okay? Y realmente una de las más críticas, en mi opinión, ocurrió en Cieneguía. Los 4 puntos que identificamos están haciendo esto de aquí. La topografía en este distrito es bastante accidentada y sobre todo hay ciertas zonas con bastantes agujeros propios de actividades de minería. ¿Okay? Entonces, no sé, aquí hay 3, cada fila es un foco que hemos identificado en Cieneguía. ¿Okay? En la parte superior, este es un hueco gigante producto de la minería, actividades de decenas de años. ¿Okay? Por el 2016 notan que la parte de la derecha todo ya lo habían rellenado y sobre eso han construido. Y para la actualidad, 2023, han llenado todo esto. Ya, si pasas por ahí, de hecho, la carretera principal para ir a Cieneguía es esta. No van a encontrar más esos suelos. De todo está tapado. ¿Okay? Y pues si te acercas y ves bien, es material de relleno. Simplemente reciben desechos de construcción, basura, lo aplanan y pues venden esos terrenos, ¿no? Es extremadamente peligroso. No sabemos cómo se va a comportar en un sismo. Sabemos, lo más probable es que si hay cierta pendiente, eso también es bastante peligroso porque puede generar huecos. ¿Okay? Huecos más severos. ¿Okay? Y es realmente el segundo caso. En este caso de aquí, probablemente no pueden ver bien, pero esta zona tiene como 2 pequeñas quebradas. En este lado y otro por acá. ¿Okay? Esto se veía así en el 2009. En el 2016, la quebrada de la derecha ya la aplanaron. Para el 2023, los 2 están aplanados. Es un material de relleno. ¿Ok? Y lo mismo hicieron aquí. Esta es la quebrada Río Seco. Esto apareció en marzo en las noticias muy seguido porque es muy igual. ¿Okay? Así se veía el 2009, así se veía el 2016 y así se veía el 2021. Pues, notan este pequeño ancho de la quebrada. Es totalmente diferente. Hay una cantidad inmensa que han metido de material para tener una platea de este ancho. ¿Vale? ¿Qué consecuencias tiene esto? Este año, en el 2023, ocurrió el huaico más severo en ese quebrado, de acuerdo a los habitantes. Hemos ido a conversar con ellos. ¿Okay? Pues ya saben que hubo fuertes precipitaciones y todo este material de relleno, que es en la parte superior, pues fue a la parte baja, generando bastante peso. Y aquí pueden ver un poco pues, la cantidad de material que hay lesionado, que es propio del relleno, ¿no? Esa es la invasión que les comenté de Atevitarte. Pues así se veía en el 2016 y así se ve en el 2020. ¿Okay? Aquí tengo mejores imágenes entonces. Este es en el 2009, ¿no? No hay viviendas. En el 2012, no sé si miran bien, aquí comienzan ya a cambiar el uso del suelo, que hay agrícola, ahora es simplemente terreno vacío. Para el 2014 ya tomaron todo este terreno. El 2016, no sé, se echaron más, se metieron un poco más hacia el río. Y en fin, entonces para el 2022, casi todo ya está ocupado. ¿Vale? Y esto es extremadamente peligroso en periodos de alta precipitación, sobre todo en estas zonas, con esta dirección cóncava, si es que lo miramos de este lado, puede empezar a generar erosiones y llevarse es un potencial escenario de una gran tragedia. ¿Okay? Afortunadamente, bueno, no sé si decirlo afortunadamente, esta zona está declarada como zona de riesgo no mitigable por el gobierno. ¿Okay?
Esto quiere decir que ninguna empresa jamás va a poderles dar servicios. Está prohibido porque ya está declarada como zona de riesgo no mitigable. No les van a dar electricidad, agua ni sal. ¿Okay? Y también está prohibido vender, nunca van a poder vender eso. Pero pues parece que eso no les ha impedido, ¿no? Esto es Villa María del Triunfo. Aquí hay algo bastante particular que me interesa mucho. Entonces, la parte que observamos en la imagen de radar es esta. Esta es la inversión. La parte central es que ya existía para cuando empezamos en nuestro estudio. ¿Ok? Entonces, esto lo tomamos como un pequeño dron que compramos en el proyecto. Y esta es una vista un poco más cercana. Y no sé si pueden ver, la mayoría de las casas están deshabitadas. Nadie realmente vive ahí. Hacen estas pequeñas pircas, construyen estas casas en la cual nadie vive. ¿Okay? Sentimos que es una de las prácticas, ¿no? Colocas una estructura ahí, lo dejas unos meses y después solicitas regularizar porque pues ya ocupas terreno por un largo periodo. Que en la realidad no hay nadie viviendo. Bien, pues eso es de momento las cosas que hemos estado estudiando. ¿Okay? Conclusiones. Tenemos una fuente de información riquísima que es gratis y que nos está proporcionando la Unión Europea que deberíamos sacarle, ¿no? Y pues sí, es bastante útil para comenzar a estudiar e identificar estos crecimientos informales. ¿Ok? ¿Qué hemos encontrado? Que la mayoría de estos focos están ocurriendo en zonas con alto peligro para el movimiento del deslizamiento de tierra. Lo que aparentemente, según los estudios de microsonificación sísmica, están en formación rocosa, realmente hay un peligro adicional porque esta gente está llenando las quebradas que supuestamente son enteramente de roca, están siendo llenadas con material de terreno y no sabemos cómo se va a comportar. ¿Okay? La etiqueta de formación rocosa realmente no se aplica para esos. Bien, pues eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. Estaré contento. Sí, disculpe, sí tengo una pregunta. Okay. ¿Se ha podido ir a los lugares presencialmente o es? He entendido que es la primera parte. Hemos ido a más de la mitad. Creo que nos faltan 7, 8 puntos. No todos son accesibles, algunos sí, algunos no. Los que están más alejados en el lugar de la ciudad son más accesibles porque son como quebradas totalmente vírgenes que empezaron a ocupar. Entonces es más fácil. Pero cuando es, digamos, dentro de cierto distrito, viajando empezó a ocupar las zonas mucho más pronunciadas y ahí sí ha sido un desafío llegar hasta exactamente la zona donde están ocupando. Entonces se llega hasta cierto punto y luego pues nos toca caminar. Entonces el proyecto, pues había un pequeño presupuesto para lograr un dron. Porque no hemos tenido que ir exactamente al lugar donde ocurrió en cierta distancia. Y no se ha dejado es más fácil. A mí me refiero con carro, ¿no? Con un vehículo. Las que están cerca, bueno, ¿cuál de estas fue la más desafiante? La de Villa María del Triunfo, posiblemente. En Villa María del Triunfo tenemos estas tres por aquí está las lomas de Paraíso, por ahí caminamos, lugar hermoso. Entonces cerca está esto de aquí, que es una pendiente extremadamente peligrosa. ¿Okay? Esta fue pues la más difícil. No había manera de llegar exactamente al lugar. Tuvimos que llegar hasta cierto punto y pues mandar. Entonces, de hecho, parte de nuestro equipo son investigadores de arquitectura, planeamiento urbano, que están bastante interesados en estudiar cómo ellos pues realizan su transporte diario. No hay manera no hay transporte. Sí, bueno, no sé si se trata mucho de la investigación, pero mencionó que en la zona donde el Estado ya ha formado que no puede mitigar desastre y que no va a prever ni en un futuro servicio básico como el agua, esas personas se proveen sus servicios por sus propios medios o no. Sí, es usual que cuando aparecen estos asentamientos jóvenes obtienen agua pues de camiones de agua, tienen sus silos, obtienen la electricidad de manera, digamos, informal. Al menos lo que sí vimos en la quebrada de Río Seco, hasta cierto punto solo administraban la electricidad y en las zonas de arriba siempre estaban pagando. Algún vecino cercano le da lo y eso. Eso es un poco la modalidad.
Es muy interesante lo que usted comentó sobre los momentos de crisis y que justo coincide, ¿no? Con las... Sí, pero sí, es como especulación, no sé si hay alguna manera de... Sí, porque, bueno, la primera migración andina que vino fue pues en la época de Odía, pero por la bonanza más que todo, ¿no? Entonces la bonanza propició que los mismos obreros que venían a trabajar, primero empezaron en la fábrica, no se acostumbraron y fueron, o sea, a grandes rasgos, ¿no? Después la otra fue por la época del terrorismo. Claro. Bueno, con diferentes características. Y ahora en esta migración, más o menos por lo que usted conversó con su equipo, ¿se tiene este conocimiento de dónde son las personas? ¿Son de Lima, de Providencia? No, honestamente no. Las veces que he conversado, yo no he conversado presentándome que estoy estudiando cuestiones de seguridad. Claro, claro. Sí. Simplemente entro y converso, ¿no? Para cualquier otra persona, y no hablo directamente. Por ejemplo, una vez, espero que esto no en una de las invasiones, sí, comenzamos a preguntar, pretendiendo que queremos comprar un terreno. Entonces, en una de estas, nos dijeron 10.000 soles de un terreno de 120 metros cuadrados y lados de la quebrada, ¿no? Y 50.000 soles en medio de la pequeña quebrada. Que es bastante irónico porque es en la parte central la que está más peligrosa de Guay. Y pues tiene un poco sentido si contrastas el precio de un departamento de Dentro de los objetivos de la investigación estaba identificar las modalidades, ¿no? Que en la actualidad están promoviendo esta informalidad. Me parece que, como tú refieres, son los traficantes de terrenos, ¿no? Es una forma organizada, no individualizada, libre. Una manera lucrativa. No hemos logrado, pero es una hipótesis tentativa, ¿no? ¿Y ha habido algún acercamiento con las municipalidades para ver si tienen alguna política frente a Es esto? lo que vamos a hacer esta semana, pero es parte del gobierno. No queremos volvernos expertos en esto. Queremos realmente que todos aprendan a usarlas, sobre todo las municipalidades, porque la medida que tiene un departamento de planificación y deberían sacar de producción imágenes para monitorear de manera bastante... Es una herramienta que sería útil. Y los de Chorrillos, de Morro Solar, esos creo que fueron más mediáticos. ¿Se supo algo de dónde venían las personas? ¿Eran de por ahí? Si más no recuerdo, pues era una mixtura de gente que decía no poder pagar más el alquiler porque durante la pandemia no podían trabajar. Entonces había un montón de gente que no tenía y pues era una mixtura, ¿no? De peruanos. Saber si estará la página correcta. No. ¿Cómo puedo mostrar la pantalla? Me parece que es la segunda opción. Sentinel Hub, HV. Entonces, aquí. Me parece que sí están. Open Access Hub. Y luego aquí salen distintas opciones para descargar. La más amigable es esta de aquí, la primera Open Hub, que tiene un entorno gráfico. Entonces, aquí tienes que crear un usuario, que no hay problema, te lo explico. Luego aquí, pues con esta herramienta seleccionas cierta región, te vas al menú de la izquierda. Las imágenes de radar son estas de aquí, Sentinel-1. ¿Okay? Hay 3 tipos de imágenes, pues esto escapa un poco de esta parte de la conferencia, pero la que usamos es las ERB. Entonces, si le das acá y buscar, te va a salir un menú con las imágenes disponibles, pero primero hay que loguear, ¿no? Pues, no hay más preguntas, pero que terminamos con la conferencia, pero les haya gustado. Aquí creo que sería bueno, como una sugerencia que se pudieran unir con grupos de estudiantes o profesionales para que también, porque hace tiempo que no veo informes sobre el estado sociocultural de las nuevas invasiones, solamente hasta los 90 se ha visto. Claro, No hay, es un poco lo que queremos hacer, ¿no? Es decir, aquí están los 25 puntos que hemos encontrado, tenemos un poco una estimada de las fechas donde se iniciaron y pues quien quiera estudiar, pues ahí están. Claro.
Sí, yo creo que es un primer pilar para poder ya ahondar en el tema. Sí, al menos desde nuestra parte técnica sí hemos encontrado algunas prácticas que no ignorábamos. Usualmente cuando hablamos de informalidad de las viviendas, pues hablamos de informalidad de la construcción, la informalidad del material que compran, los tipos de ladrillos que no deberían comprarse, pero casi nadie habla de, por ejemplo, el material sobre el cual están construyendo su material de ladrillo. Hemos escuchado al menos en entrevistas. Sí. Está mal, pero abre de alguna manera para nosotros una puerta para investigar. Y refiere a una práctica organizada, ¿no? Es como que un método para hacer las cosas. Han identificado Sí, sí, eso es una buena. y es un patrón. Y de hecho, muchos países vecinos están interesados también en repetir este ejercicio. Porque no solo pasa en Perú, también está pasando en Chile y en Colombia, hasta donde llegamos, trabajamos en los. Bien, pues gracias por estar aquí.